Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias a Thomson Reuters por la invitación a participar en este seminario. También felicitar al director y al organizador de este evento, a Mario Garmendia, por el éxito que ha tenido de convocatoria. Siempre digo que Mario tiene muchos seguidores y la verdad que hoy es una demostración porque una vez más llenó esta hermosa sala de eventos para un curso de actualización en el cual ella en realidad, Leticia decía recién que este es un tema interesante. En realidad este es un tema, van a ver, más bien teórico y que para muchos de ustedes va a resultar bastante aburrido, con lo cual colocarlo a primera hora de la mañana fue un acierto porque de esa manera todavía van a tener un poco de energía para lo que viene después. Bueno, como recién señalaba Leticia, lo que vamos a abordar es tres temas, que son cómo se protege el derecho a la intimidad, la imagen del trabajador y la libertad religiosa del trabajador en el marco del contrato de trabajo. Ya adelanto que vamos a ver solamente algunos puntos concretos de estos derechos, de estas libertades, porque obviamente la cuestión es más que extensa, más que amplia y sobre todo el tema de la intimidad, y hay aspectos que los vamos a tener que dejar afuera por razones de tiempo. Ustedes por ahí creo que tienen el sumario y verán que básicamente vamos a hacer una introducción en la que lo que pretendemos es tratar de encuadrar este tipo de libertades o derechos, la intimidad, la libertad religiosa y la imagen del trabajador, dónde se ubica, en qué tipo o clase o naturaleza de derecho laboral, y ver cómo funciona ese tipo de derecho laboral al que nos estamos refiriendo, para luego sí analizar cada uno de ellos, ¿verdad? Y específicamente frente a la esfera del empleador, ¿verdad? ¿Qué resguardos y qué limitaciones tiene el empleador en los controles o en las medidas que pueda adoptar respecto de estas tres esferas del trabajador? Como el tiempo es muy breve, yo empiezo entonces ya por la parte introductoria, muy brevemente, porque este es un tema conocido por todos ustedes, y reitero, a los solos efectos de encuadrar de lo que estamos hablando, o sea, cuando hablamos de libertad de religión, de derecho a la imagen, de privacidad o de intimidad del trabajador frente al empleador, ¿de qué estamos hablando? Recordemos muy brevemente que en el marco de un contrato de trabajo, o sea, la relación empleador-trabajador se encuadra en lo que le llamamos el contrato de trabajo, de lo cual surge, como ustedes saben, como obligaciones principales o deberes principales de las partes para el trabajador prestar el servicio, ¿verdad? Realizar la tarea de acuerdo a la categoría, el lugar y el tiempo que fueron acordados, y para el empleador pagar la remuneración. Eso es clásicamente, como se señala en los libros, las obligaciones principales. También, como ustedes saben, hay obligaciones y deberes secundarios, y que estos, como los primeros, como los principales, no necesariamente tienen que estar escritos en ningún lado, ni tampoco descritos en una ley, ya que se entiende que son parte de la naturaleza misma del contrato, o sea, funcionan como, digamos, emanaciones o derivaciones naturales del contrato, y aunque no haya un código, una ley que los reconozca, se entiende que están presentes. En el caso, por ejemplo, de los deberes secundarios del empleador, y estos son solamente algunos ejemplos, está la protección de la integridad física y el medio ambiente laboral, el suministrar tareas efectivas cuando las mismas existen, el cumplir con las obligaciones formales que marca la ley, el proporcionar herramientas y útiles de trabajo, y esto del tema de las herramientas y útiles de trabajo vamos a ver que se vincula con el tema de las herramientas de tecnologías de la comunicación y de la información, la computadora, en fin, otros medios que vamos a ver si el empleador puede controlar o no. Y también se habla siempre en los manuales de que el empleador, aunque no esté escrito en ningún lado, está implícito en el contrato de trabajo que debe respetar la dignidad y justamente la intimidad del trabajador, la profesionalidad y la imagen del trabajador. Respecto del trabajador, también tiene deberes secundarios, aunque no estén expresamente escritos en ninguna norma o en ningún contrato, como por ejemplo los deberes de tipo ético, no hacer competencia desleal con el empleador, no revelar secretos, o sea, el deber de confidencialidad, aunque no haya un contrato, ¿verdad?, con un anexo que diga cuáles son el alcance de la confidencialidad existe, el deber de acatar las órdenes legítimas y lícitas ordenadas por el empleador,
colaborar con el empleador en un sinnúmero de aspectos, como pueden ser poner en conocimiento irregularidades que pueden darse dentro de la empresa, utilizar los instrumentos de trabajo para el fin que se le otorgan, o sea, para trabajar. Esto se vincula, como ya se imaginarán ustedes, con el tema del correo electrónico, el uso del ordenador, internet y demás cosas que después vamos a ver. Y además emplear, un tema que está de moda, emplear los elementos personales de protección, ¿verdad?, para poner a resguardo la seguridad, la integridad física del trabajador. Todos estos derechos, todas estas obligaciones, todos estos deberes están implícitos en el contrato de trabajo, a veces tienen regulación legal, a veces no, y a esto se suman otra serie de derechos y de obligaciones que pueden provenir, como ustedes saben, de fuentes muy diversas como el propio contrato de trabajo, en muchos casos la voluntad unilateral del empleador cuando otorga premios, incentivos, en fin, otorga prestaciones, como vamos a ver, de carácter económico o no económico, que benefician al trabajador. Bueno, obviamente también se aplica a la relación de trabajo las normas constitucionales y las normas estatales, las normas internacionales, los convenios, y en nuestro país la fuente principal hoy día, sin lugar a dudas, son los laudos. Es imposible conocer hoy día cuáles son los derechos y los deberes de los trabajadores si no tenemos en cuenta cuáles son los laudos. Ahora bien, sistematizando y abreviando mucho la cuestión, los autores, y esto es un tema discutible, pero digamos que la opinión mayoritaria en el mundo en los últimos 25 o 30 años es que los derechos que el trabajador adquiere, o los derechos que el trabajador más que adquiere, ejerce durante la relación laboral, pueden ser de dos tipos. Los llamados derechos laborales stricto sensu, o derechos laborales propiamente dichos, o, como le llaman algunos autores, derechos laborales específicos, y después están los derechos fundamentales, o derechos laborales inespecíficos, o derechos humanos, o derechos que no son estrictamente laborales, pero que se aplican también al trabajador por su calidad de ciudadano o su calidad de simplemente de ser humano, o sea, por su calidad, ¿verdad?, de ser habitante de un país. Y vamos a ver que estos derechos, que son justamente la libertad de religión, por ejemplo, la protección de la imagen, el derecho a la privacidad o a la intimidad, estos derechos, que son derechos de todos los habitantes, también se aplican en el marco de una relación de trabajo. Los derechos específicos son los que todos conocemos, son los derechos que ha ido construyendo el ordenamiento laboral, la legislación laboral, el derecho laboral. Y esos derechos tienen la particularidad que son solo de los trabajadores, o sea, son derechos de los empleados, son derechos en principio de los trabajadores subordinados, de los trabajadores dependientes, y que implican, ¿verdad?, que el ordenamiento les otorga una facultad de exigirle al empleador, en primer lugar, aspectos de carácter económico, o sea, obligaciones de dar, de pagar, y ahí entra el pago del salario, de la remuneración en sentido amplio, del aguinaldo, del salario vacacional, o sea, las obligaciones que tiene el empleador de tipo económico, de contenido económico, que benefician al trabajador. Pues hay otros derechos laborales específicos, derivados de la normativa laboral, ¿verdad?, que refieren a condiciones de trabajo que no necesariamente tienen un contenido económico directo en sí mismo, como por ejemplo la limitación de la jornada, los descansos intermedios y semanales, las vacaciones. Hay un mundo de derechos laborales que no tienen un contenido directamente económico para el trabajador, porque no son prestaciones en dinero que tiene que dar el empleador, pero que benefician al trabajador en el sentido que, por ejemplo, acortan el tiempo de trabajo, ¿verdad?, o le dan el disfrute de tiempo libre durante el año, durante el día, durante la semana, etcétera, etcétera. Y ni que hablar de todas las obligaciones de hacer que tiene el empleador en cuanto a garantizar la seguridad e higiene del trabajador. En todos estos casos estamos hablando de lo que llaman derechos laborales específicos o derechos laborales stricto sensu, porque son derechos solo de los trabajadores. Estos no son derechos de los estudiantes, no son derechos de los empleadores, no son derechos de las amas de casa, no son derechos de los trabajadores autónomos, en principio, o de los profesionales que ejercemos libremente la profesión, ¿verdad?, y nos vinculamos con arrendatarios de nuestros servicios, ¿verdad?, con clientes. Son derechos que se ejercen frente a un sujeto determinado, el empleador, que se ejercen en el marco de una relación especial, que es la relación de trabajo, y como dice en esta imagen, ¿verdad?, lo que hacen básicamente es mejorar la posición económica del trabajador, ampliar su esfera de libertad, sobre todo lo que refiere a la limitación del tiempo de trabajo, y en definitiva también limitar los poderes del empleador. Estos derechos laborales
específicos o derechos laborales stricto sensu, derechos laborales al fin, ¿verdad? Algunos de ellos, veremos, son derechos fundamentales, son derechos humanos, ¿verdad? Son derechos de primer orden, digamos. Otros son derechos laborales, pero que no tienen la característica de ser derechos fundamentales. Y esta apreciación la hago porque vamos a ver que los otros derechos, los inespecíficos, los derechos, ¿verdad?, que son de carácter civil, político, como el caso de la libertad de religión, la intimidad, como el caso del derecho a que se proteja la propia imagen del trabajador, esos son derechos de todos los habitantes, ¿verdad? Son derechos de todos los seres humanos que también rigen en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la relación de trabajo, y la particularidad que tiene es que justamente son de carácter universal y son todos ellos derechos humanos. A ver, sobre esto sabemos también que en doctrina hay una discusión, hay algunos que, digamos, haciendo una especie de inflación de derechos laborales, entienden de que todos son derechos humanos, o sea, de que todos los derechos laborales, por decir algo, el aguinaldo, el derecho, no sé, a cobrar una determinada prestación económica, el salario vacacional, entienden que son derechos humanos. Otros, en cambio, se entiende que solamente son derechos humanos, incluyendo, por supuesto, los laborales. Muchos de los derechos laborales son derechos humanos, pero entienden que solamente son derechos laborales fundamentales o derechos laborales que tienen ese rasgo especial, ¿verdad?, esa característica especial, aquellos, ¿verdad?, que corresponde, como dicen ahí, a una consagración de carácter internacional o de carácter constitucional, ¿verdad?, consagrados al más alto nivel, y que existe una conciencia jurídica de que esos derechos están por encima del legislador, digamos así, y que en todo caso no pueden ser nunca objeto de regresión, nunca pueden ser derecho de menoscabo, ni siquiera por parte del legislador. O sea que, digamos, en principio hay muchos derechos laborales que tienen la característica de derechos humanos, pero no todos los derechos laborales tienen la característica de ser derechos fundamentales, de primer orden, digamos. En cambio, los derechos que vamos a ver, que no son derechos laborales específicos, como decía al principio, sino que son esos que le llaman los autores inespecíficos, ellos sí son todos derechos, ¿verdad?, de carácter fundamental. ¿Por qué? Porque son derechos que ahí sí la conciencia jurídica universal entiende que corresponden a todos los humanos, cualquiera sea el momento, el lugar en que se encuentren o el lugar en el que viva, y cualquiera sea la relación que tengan con el Estado, ¿verdad?, o que tengan, en este caso, con otros sujetos como puede ser el empleador. Esos derechos que vamos a ver hoy son de los derechos que se podrían calificar como derechos de los que los autores hablan de la primera generación de derechos civiles y políticos, que ustedes recordarán que son derechos que vienen de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, ¿verdad?, de aquel ideario político liberal, porque son básicamente derechos de libertad, son derechos básicamente en el cual, para que se respeten, lo que debe haber es una esfera de abstención, de no intromisión, de no interferencia en esas libertades. Debe respetarse una autonomía. Clásicamente este es el caso de la libertad de religión, ¿verdad?, del derecho a la imagen, pero sobre todo de la privacidad, de la intimidad, que es un derecho en el cual, vamos a ver, implica una reserva de datos, de información, un ámbito personal, familiar, en el cual el Estado o el empleador, en el caso nuestro, ¿verdad?, no debe intrometerse, no debe interferir, ¿verdad?, y por lo tanto debe abstenerse de realizar acciones que invadan esa esfera o esas libertades del trabajador. Estos derechos que vamos a ver entonces son de esos derechos de esa primera generación que vienen de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, recogidos después en todas las constituciones de los países democráticos y que han sido llamados entonces como derechos de carácter inespecíficos. Los derechos laborales son los de la segunda generación, como ustedes saben, muchos de ellos constitucionalizados en nuestros países, y que refieren los derechos laborales stricto sensu a derechos más que nada de tipo económico, o como se le han llamado derechos de bienestar, ¿verdad?, basados en la idea de solidaridad y la idea de responsabilidad social, y ahí entran, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, y por supuesto los derechos laborales como el empleo, la huelga, la seguridad social. Yo les decía al comienzo, hay derechos laborales que son fundamentales, que indudablemente todos estamos de acuerdo que son derechos humanos, ¿verdad?, que son derechos de primer orden, como por ejemplo la no discriminación, la prohibición del trabajo forzoso, la limitación de la jornada, el descanso semanal, la libertad sindical, el derecho de huelga, la negociación colectiva. Estos derechos reconocidos, como ustedes saben, en el ámbito internacional y constitucional, hoy día ya no se discute a nivel internacional que esto
forma parte del elenco de derechos, ¿verdad?, fundamentales de los trabajadores. O sea, dentro de los derechos laborales, a su vez podrían haber diversas jerarquías, ¿verdad?, diverso orden de derechos. Estos que estamos hablando se ubican en el primer orden. Los derechos laborales inespecíficos o los derechos fundamentales, que no son propiamente laborales, sino que son de todos los ciudadanos, pero que se aplican también a los trabajadores en el ámbito de la relación de trabajo, esos son, como dicen estos autores españoles, por ejemplo, Palomeque y Álvarez de la Rosa, son derechos que están atribuidos con carácter general a los ciudadanos, pero que son ejercidos en el seno de la relación jurídica, ¿verdad?, laboral, en el seno de la relación de trabajo, ¿verdad?, y que de esa manera, al ser ejercidos por los trabajadores, al traspasar la puerta de la empresa, de alguna forma, como dicen los autores españoles, se convierten en derechos laborales. Reitero, no son derechos de contenido económico, la libertad religiosa, la privacidad, la intimidad, pero son derechos que los trabajadores los pueden ejercer, ¿verdad?, en el ámbito de una relación de trabajo. Este otro autor, Sagardoy Bengoechea, otro autor español muy mencionado en esta temática, señala justamente que estos derechos fundamentales, inespecíficos, ¿verdad?, no laborales stricto sensu, se convierten en verdaderos derechos laborales por razón de que el sujeto, que los ejerce, es un trabajador, y que además se ejercen en el ámbito de una relación de trabajo. De esa manera, entonces, el trabajador, que a su vez es ciudadano, lleva esos derechos, ¿verdad?, como decíamos hoy, cuando ingresa a trabajar en la empresa. Otro autor español que ha trabajado mucho esta cuestión, Fernando Valdés Dalrey, que algunos recordarán que fue ponente, relator general de justamente el tema de los derechos inespecíficos acá en Montevideo, en un congreso mundial que se hizo en el año 2003 de Derecho Laboral, ¿verdad? Y justamente él, en ese relato general, en ese informe general que él presentaba al Congreso Mundial, él decía justamente que existe acuerdo en cuanto a que cuando el trabajador ingresa a la empresa, lleva consigo esos derechos fundamentales inespecíficos. Y esos derechos fundamentales inespecíficos son previos, ¿verdad?, y superiores, y de rango superior, ¿verdad?, y los trabajadores los pueden ejercer en el ámbito del derecho laboral, de la relación laboral, perdón, dando lugar a lo que se ha dado en llamar la ciudadanía laboral en la empresa. Cuando se habla de ciudadanía laboral en la empresa, se habla de eso, del que el trabajador tiene el derecho a ejercer esos derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como el derecho a la dignidad, el honor, el derecho a la educación, la libertad de expresión, la libertad ideológica, la intimidad, la imagen y la libertad religiosa. Solo por mencionar algunos de los derechos, aquellos de la primera revolución, de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, ¿verdad?, de los derechos de la primera generación, que los trabajadores, como tales, y por ser ciudadanos, lo ejercen dentro de la empresa. Es en ese marco en el cual nos vamos a mover, ¿verdad?, de aquí en adelante, en el marco de los derechos inespecíficos. Tradicionalmente estos derechos, como yo decía al principio, se ejercían frente al Estado, básicamente frente al Estado, se siguen ejerciendo frente al Estado. Y el Estado, entonces, tiene un deber de respeto de esos derechos, es decir, no debe vulnerar, no debe desconocer esas libertades. Tiene además una obligación de garantizar que los terceros respeten esos derechos de los ciudadanos y además tiene la obligación de instrumentar mecanismos judiciales y no judiciales para que los ciudadanos puedan acudir a esos mecanismos para tratar de que se protejan esos derechos, la libertad religiosa, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama la eficacia vertical. O sea, vertical en el sentido de que hubiese una especie de orden jerárquico entre el ciudadano y el Estado, ¿verdad? Y en ese caso se ejerce desde abajo hacia arriba, o sea, el ciudadano le exige al Estado, ¿verdad?, que se garanticen esos derechos y particularmente que no se intrometa el Estado en la libertad de religión, en la intimidad, la privacidad o el derecho a la imagen del trabajador. Pero, como decíamos, como estos derechos también se reconocen que los trabajadores los pueden ejercer en el ámbito de la empresa, entonces los autores hablan de una eficacia horizontal, porque se entiende que el empleador y el trabajador jurídicamente están en una misma posición, ¿verdad? No hay una posición de jerarquía desde el punto de vista jurídico entre uno y otro. Y por lo tanto, entonces, se entiende que el trabajador también puede acudir a los tribunales para que el empleador respete esos derechos. Entonces, el empleador debe, como dice ahí, abstenerse de interferir, de intrometerse en esa esfera de la intimidad, de la imagen, de la libertad religiosa del trabajador. Vamos a ver cantidad de casos, sobre todo en Europa, que han habido sobre
cuestiones vinculadas a la libertad de religión, por ejemplo, y sobre si el empleador puede, por ejemplo, exigir que los trabajadores no utilicen una cruz, ¿verdad?, que esté a la vista, ¿verdad?, un colgante y una cruz religiosa, una cruz católica, por ejemplo, durante las horas de trabajo. Esto es una de las cosas que se ha debatido en Europa. O si, ¿verdad?, por ejemplo, si los trabajadores en el horario de trabajo pueden o no utilizar, por ejemplo, un turbante, o se pueden utilizar un velo, que puede, como ustedes saben, que eso identifica al trabajador con determinada religión. Y si eso puede el empleador exigir que durante las horas de trabajo no sea utilizado. Algunos van a decir, esto es parte de la libertad religiosa, usted no me lo pueden pedir, otros veremos que entienden de que en resguardo o en interés de otros derechos el empleador puede restringir algunas de estas cuestiones. Pero bueno, esto es parte de lo que vamos a discutir. ¿Cómo se tutelan estos derechos inespecíficos en nuestro país? Básicamente, las herramientas o mecanismos son, como ustedes saben, principalmente la acción de amparo. O sea, este es un típico asunto en el cual, como el que yo mencionaba recién, que si hay alguien que entiende que es agredido en su libertad religiosa o en su uso ilegítimo de la imagen por parte del empleador, imaginemos que a un trabajador, ¿verdad?, obrero de una planta, el empleador le saca una foto mientras está trabajando y después esa foto la utiliza para una publicidad en diarios, revistas, ¿verdad?, en periódicos. Entonces, el trabajador ahí perfectamente va a decir, mire, a mí me contrataron para trabajar en tal máquina y no estaba incluido en mi relación de trabajo el que utilice mi imagen para hacer una campaña publicitaria. Están utilizando mi imagen personal, es parte, ¿verdad?, de mi propia libertad y mis propios derechos, ¿verdad?, el que no se utilice mi imagen sin mi consentimiento expreso, y bueno, eso viola mi derecho a la imagen reconocido por las leyes y por la Constitución y por normas internacionales, y podría pedirle a un juez que ordene, ¿verdad?, a través de una acción de amparo, que cese esa utilización indebida. O, como veíamos recién, el tema de la libertad de religión y el conflicto con ciertas medidas de carácter empresarial. Bueno, también puede pedir una reparación de un posible daño moral si es que lo sufrió el trabajador y lo puede acreditar. Podría considerarse despedido por violación de estos derechos. Podría acumular varias de estas pretensiones y podría hacer otro tipo de acciones como presentarse ante la Inspección del Trabajo y hacer una denuncia. Bueno, en algunos casos podría inclusive, como sabemos, ante cuestiones, por ejemplo, sobre todo de acoso sexual, podría, o veremos después, de interceptación de comunicación, podría inclusive llegar a configurar en ciertos casos un delito y presentarse, por lo tanto, ante la justicia penal. Los sindicatos pueden adoptar medidas de conflicto, etcétera, etcétera. Esto, la parte de carácter general. Vamos a ver entonces ahora los tres casos: la protección de la intimidad o privacidad, la libertad de religión y el derecho a la imagen del trabajador y cómo se protege. Empiezo por la intimidad y la privacidad. Un primer punto es el concepto de intimidad o privacidad, y acá lo que hay que decir es que, como ustedes saben, no hay en nuestro país una definición constitucional, ni legal, ni reglamentaria, con lo cual esto es una cuestión, como dice Pla, un ámbito en el cual se aplican criterios doctrinarios y jurisprudenciales. O sea, no van a encontrar ustedes una definición, en general en el mundo no hay una definición de qué se entiende por privacidad, por intimidad, aunque más o menos, como dice Pla, todos estamos de acuerdo en a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Como dice Pla, no hay una fórmula verbal definitoria, aunque todos coincidan, pero a falta de una norma legal, ¿verdad?, cabe remitirse a principios, a disposiciones genéricas y, sobre todo, cabe remitirse a fórmulas de carácter jurisprudencial y doctrinario. Por ejemplo, a nivel jurisprudencial, es muy citada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, donde cuando habla de intimidad, de privacidad, habla de un ámbito en el cual dice hay una esfera personal, íntima, familiar del trabajador, donde el trabajador tiene derecho, ¿verdad?, a exigir que el empleador se abstenga de cualquier medida intrusiva, ¿verdad? El empleador se abstenga de tratar de conocer o tratar de manipular o recoger información o datos sobre la vida personal o la vida familiar del trabajador. O sea, cuando estamos hablando de la intimidad, de la privacidad, estamos hablando de un fuero íntimo, ¿verdad?, del trabajador. Me gusta siempre citar en esta parte este autor, José Ramón Agustina, otro español. Van a ver que vamos a citar muchos autores españoles, que son los que obviamente más han trabajado en lengua
nuestra lengua este tema, que habla de una teoría de las esferas, y dice que hay como 3 esferas o 3 círculos concéntricos, que dice, hay por un lado un núcleo duro donde se entiende que está la vida personal e íntima del trabajador, donde no se acepta ningún tipo de intromisión, ¿verdad?, indagatoria o interferencia por parte del empleador, ¿verdad? Vamos a ver que ahí es la esfera de los datos sensibles, ¿verdad?, la esfera donde se ubica, por ejemplo, la cuestión sobre la orientación sexual, justamente la libertad religiosa, donde se enfrenta la libertad, la libertad ideológica, las cuestiones vinculadas a aspectos filosóficos del trabajador, ¿verdad?, donde los aspectos vinculados a su esfera familiar, donde es una esfera de reserva absoluta, o prácticamente absoluta e infranqueable. Después, dice él, hay una esfera de la vida social, donde se ubica justamente el carácter laboral, el carácter profesional, donde está la vida laboral y profesional del trabajador, donde en algunos casos, algunas leyes o algunas normas permiten la revelación o acceso a ciertos datos, a ciertos aspectos de parte del trabajador. O sea, hay una reserva, pero un poco más limitada. O sea, se admiten la recogida de ciertos datos y ciertos interrogatorios que pueden darse al trabajador. Acá ya planteo el típico ejemplo, ¿verdad?, el típico ejemplo de que para algunos tipos de tareas, para algunos tipos de oficios, tal vez se puedan preguntar algunos aspectos vinculados a cuestiones que puedan ser de carácter íntimo, de carácter reservado. Ahora, como ustedes saben, ahora ya tenemos una legislación sobre la cuestión de si se puede exigir o no un test de embarazo, pero tradicionalmente ese es un punto en el cual siempre se había entendido, la ley sabemos que no tiene ninguna excepción, después lo vamos a ver, pero siempre se había entendido que para ciertas ocupaciones u oficios, como por ejemplo, si alguien va a trabajar en contacto con, por ejemplo, va a trabajar por ejemplo, en una sala en la que pueden haber contacto con materiales como puede ser radiológico, o sea, como pueden ser rayos X, etcétera. Piensen ustedes en un médico o personal de la salud, que de repente hay ciertos aspectos de su vida, hay ciertos aspectos de su salud, de su condición sanitaria, ¿verdad?, que deben ser necesariamente conocidos, como por ejemplo el embarazo. El otro ejemplo que se ponía siempre es, por ejemplo, si alguien va a trabajar como por ejemplo, si es una mujer y va a ser contratada para trabajar como auxiliar de cabina en un avión, bueno, ahí puede el empleador consultar o preguntar si está embarazada, no por una razón discriminatoria, sino para tomar medidas de seguridad, ¿verdad?, e integridad de la trabajadora. Bueno, pero esas cosas que hoy la ley no permite porque no dejó ningún resquicio, son de las cuestiones que en ciertas ocupaciones o oficios se entiende que se podría llegar a preguntar, ¿verdad?, o consultar por una cuestión de seguridad e higiene vinculada, reitero, a casos excepcionales de ciertas ocupaciones o oficios. Esto después lo vamos a ver más adelante. Y después, el tercer círculo, dice este autor, José Ramón Agustina, es el de la vida pública. Hay una cantidad de datos, hay cantidad de información del trabajador que son parte del dominio público, están en la esfera pública y por lo tanto hay, como dice este autor, un menor control que tiene el trabajador sobre sus datos e informaciones por justamente ser datos que se conocen a nivel público, de repente que fueron publicados en la prensa o conocidos, ¿verdad?, a nivel de imagínense, de la televisión, o sea, información que circula a través de las redes sociales, ¿verdad?, o a través de los medios de información y que por lo tanto el empleador puede obtener a través de esas vías el conocimiento de los mismos. En nuestro país el tema de la privacidad y de la intimidad, como dice Marta Bella y Graciela Yucio, no están expresamente reconocidos en la Constitución, pero se entienden de que implícitamente están en los artículos 72 y 332. No hay una definición, como yo decía al principio, hay sí un tratamiento, una regulación a través de la ley 18.331, que como ustedes saben es la ley que refiere a los datos personales y el tratamiento sobre todo de las bases de datos, que como ustedes conocen consagra el derecho a la intimidad de forma indirecta, ¿verdad?, y consagra sobre todo lo que se le ha llamado el derecho a la libertad informática, o sea, como vamos a ver después, ciertos derechos de los ciudadanos, entre ellos los trabajadores, ¿verdad?, a que los datos que se recogen en bases de datos, por ejemplo, por parte del empleador, bueno, hay ciertos derechos, hay ciertas acciones que va a tener el trabajador frente a ese tipo de bases de datos o datos que pueden estar siendo manejados por el trabajador. Este tema de la privacidad y la intimidad es un tema que ha renacido, resurgido o se ha revitalizado en los últimos años justamente a raíz del tema de la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación. Como ustedes saben, la aplicación de Internet, la aplicación del correo electrónico, la aplicación de las cámaras de vigilancia, de los teléfonos celulares, en fin, de los medios electrónicos, ¿verdad? Y de las tecnologías en sentido amplio de las comunicaciones y la información, de las TICs, hace que muchas veces el empleador tenga hoy día una capacidad de recogida de datos, una capacidad de, digamos, de manejo de información que puede generar en algunos casos una intromisión en la intimidad del trabajador. Y eso hace que pueda haber una colisión a veces entre el legítimo derecho del empleador de controlar y supervisar la tarea y supervisar al trabajador y los derechos fundamentales, como en este caso la intimidad o privacidad. Así, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que se puede dar es, por ejemplo, el de la telesubordinación, la cibervigilancia, la cibersubordinación, la videovigilancia, todos temas de los cuales Gustavo Gautier es un especialista, que ustedes saben que ha escrito mucho sobre estas cuestiones, y los invito, por razones de tiempo, a que lean los trabajos de Gustavo sobre este aspecto. Uno de los autores que hemos mencionado, Ramón Agustín, señala justamente que hoy día el uso de las tecnologías permite, ¿verdad?, acceder a la esfera íntima o a la privacidad de la persona, porque estas tecnologías muchas veces tienen una capacidad intrusiva superior a los poderes que ejercía anteriormente el empleador. Como yo decía hoy, está fuera de toda duda de que el empleador puede utilizar estas tecnologías, o muchas de ellas, como ahora vamos a ver, y en ciertas condiciones, porque es parte del deber de control, del derecho, de la potestad de control y de fiscalización que tiene el empleador. A ver, todos sabemos que el empleador tiene una cantidad de libertades, una cantidad de derechos y una cantidad de potestades. La potestad más importante, digamos así, es la potestad de dirección que tiene el empleador. Dentro de esa potestad de dirección, una de esas emanaciones, una de esas subpotestades, digamos, o proyecciones que tiene esa potestad de dirección, es justamente la de controlar, la de supervisar la tarea del trabajador. Este autor español, Martínez Fons, dice justamente que no puede negarse que la actividad de control que se le reconoce al empleador consiste en una actividad de observación del comportamiento del trabajador destinada a obtener material informativo. Y ustedes saben que se puede obtener material informativo a través del ordenador, a través de, por ejemplo, de las cámaras, o sea, una cantidad de medios electrónicos, ¿verdad?, o tecnológicos que permiten una recogida de datos. Ahora bien, el empleador, cuando ejerce ese poder de controlador, se entiende de que solamente lo puede utilizar para controlar los servicios del trabajador, para evaluar el desempeño, para evaluar la calidad del trabajo, para resguardar la integridad de las personas y de los bienes, para proteger la información de la empresa, la información de clientes, la información de proveedores, la información de los propios trabajadores, para proteger el buen clima de trabajo. Esto es un poco la finalidad tradicionalmente reconocida a esa potestad de controlador de parte del empleador. Ahora, esta potestad de controlador no se puede ejercer de cualquier manera. Hay algunos límites universalmente reconocidos. El primero es que solo se puede ejercer por razones o con finalidades estrictamente laborales, es decir, queda fuera del poder de control todo lo que se llama la conducta extralaboral del trabajador. O sea, obviamente no se puede, ¿verdad?, tratar de invadir la esfera extralaboral, o sea, todo lo que pasa, todo lo que sucede después de las 8 horas de trabajo, por decirlo de alguna manera. A su vez, esa potestad de controlador, vamos a ver, la justicia en general exige que el empleador lo justifique, lo funde de por qué está utilizando esos mecanismos de controlor tecnológicos. Ese control tecnológico debe ser razonable, no debe ser arbitrario, no puede ser abusivo y en general se entiende que debe respetar justamente, entre otras cosas, justamente la intimidad del trabajador. En nuestro país, además, que tenemos una ley que refiere específicamente a la protección de datos personales cuando los mismos forman parte de bases de datos, ¿verdad?, esto además debe ser respetado, la ley 18.331. Los posibles conflictos que puede haber entre los intereses y los poderes del empleador y el derecho a la intimidad o la libertad, ¿verdad?, a la privacidad del trabajador son innumerables. Por ejemplo, se puede dar, como yo decía recién, en el acopio, clasificación y almacenamiento de datos. O sea, cuando se forman bases de datos en la empresa, ¿verdad?, a veces puede darse una intrusión o una intromisión en la esfera privada del trabajador.
También puede darse esta intromisión mediante el uso de Internet, mediante el uso del correo electrónico, en el monitoreo de comunicaciones telefónicas, ni que hablar con el uso de cámaras, ¿verdad?, para el monitoreo del lugar de trabajo, veremos en qué caso se admite y en qué caso no se admite, y también cuando el empleador entrega o cede a terceros información del trabajador. El típico ejemplo de esto es cuando hay terceros que consultan información del trabajador. A veces es el Estado. Bueno, y hay normas legales que dicen cuáles son las informaciones que se le pueden dar al Estado, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio del Interior, ¿verdad?, por razones de seguridad. Son conocidas las leyes antiterrorismo, las leyes de seguridad interna, ¿verdad?, y cuáles son los datos, en algunos casos, que las leyes se admiten, ¿verdad?, que se puedan, inclusive datos sensibles que se pueden llegar a dar, ¿verdad?, por razones, por ejemplo, de leyes que refieren a la intimidad. Pero también hay veces en que el propio trabajador tiene interés en que se brinde información personal, ¿verdad?, porque, por ejemplo, cuando va a pedir un crédito en una cooperativa o cuando va a pedir un crédito, ¿verdad?, en un banco, a veces el trabajador le interesa revelar, a que se revele información, porque de lo contrario, ¿verdad?, si el empleador no suministra ciertos datos, el trabajador de repente no podría acceder a una línea de crédito. Entonces, ahí hay ciertos datos propios del trabajador, como cuánto gana, desde cuándo trabaja, etcétera, etcétera, que también puede haber ese interés del trabajador en suministrar esa información. Veamos algunos ejemplos de los que estamos hablando. Primero, el uso del ordenador. El uso del ordenador, como ustedes saben, es una herramienta de trabajo que permite, como dice este autor español, una cantidad de, permite al empleador conocer una cantidad de aspectos y una cantidad de datos del trabajador. Por ejemplo, si bien la finalidad, estrictamente hablando, es trabajar, o sea, el ordenador se le entrega como una herramienta más de trabajo al trabajador, muchas veces puede permitir a través de ciertos programas conocer el ritmo de trabajo, conocer si el trabajador cometió errores, puede permitir la computadora conocer y controlar el horario del trabajador. A veces, ¿verdad?, a través del logueo se sabe a qué hora empezó a trabajar y a qué hora dejó de trabajar. Se puede acceder a datos personales almacenados en el ordenador. O sea, el ordenador de trabajo es una herramienta de trabajo suministrada por el empleador, en principio como cualquier otra herramienta, pero que a diferencia de lo que acontecía en el pasado, en el cual cuando alguien da un tractor no permite obtener ningún dato personal del trabajador en principio, salvo a veces si lo usa bien o mal, ¿verdad?, o lo usa negligente o diligentemente el vehículo. Pero en principio no permite mucho más datos que esos. En cambio, la herramienta informática, la computadora, permite obtener datos que son mucho más refinados, datos que pueden invadir la esfera de privacidad del trabajador. Entonces, el principio general es que el trabajador debe utilizar ese instrumento, o sea, el ordenador, únicamente con fines laborales, y a su vez, el principio general es que en ese ejercicio de contralor que puede hacer el empleador a través del ordenador, no se permite la colocación de programas espías, como decíamos recién, para ver el ritmo de trabajo, los errores que comete el trabajador. En principio no se utiliza, no se permite este tipo de programas espías porque se entiende que es invasivo de la privacidad, que esto es un exceso, ¿verdad?, una extralimitación que ha realizado el empleador en ese contralor, ¿verdad? También se entiende de que el empleador no puede revelar ni utilizar los secretos a los que pertenezcan al trabajador, a los que pueda conocer, a los que pueda, ¿verdad?, llegar a conocimiento del empleador, que puedan estar almacenados en esos datos. A ver, por ejemplo, si hay correos electrónicos dirigidos al trabajador que refieren a aspectos personales de su vida familiar, etcétera, el empleador no los puede revelar, no los puede utilizar con otros fines que no sean estrictamente de carácter laboral. Entonces, respecto del ordenador, el trabajador únicamente lo puede usar con fines laborales. Si no lo utiliza con fines laborales, el empleador puede sancionar al trabajador, pero a su vez, en ese control que puede realizar el empleador, se entiende que el empleador no puede, ¿verdad?, intrometerse o ir más allá de los aspectos estrictamente de control de tipo laboral. Y no puede utilizar o almacenar información que sea vinculada a datos sensibles del trabajador. Otro aspecto es el uso del correo electrónico. Sobre esto se ha hablado mucho, incluso acá está Patricia Espigua, que es especialista en el tema, que ha escrito mucho, que se ha referido a esta cuestión, y los invito a que lean los trabajos de ella, publicado en la revista Derecho Laboral y publicado también en jornadas de Derecho Laboral que se han realizado. Y, como todos sabemos, el tema del correo electrónico en Uruguay ha dado lugar, como vamos a ver, a jurisprudencia y doctrina encontrada. Sobre esto es un tema en el que no hay
digamos, opinión de carácter consolidado y pacífico. Los autores definen, hacen una clasificación de correos electrónicos. Dicen, por un lado están los correos estrictamente laborales, por otros están los de carácter personal y por otros los de carácter sindical. Y a su vez dicen, bueno, hay dos tipos de casilla electrónica, ¿verdad? Está la casilla propia del trabajador, la personal, yo qué sé, la que es @hotmail o Gmail ¿verdad? O Yahoo, y después está la que es de carácter corporativo, la de carácter laboral, o sea, la que le suministra la empresa al trabajador. Esta última es la que, obviamente, tiene que ser utilizada únicamente con fines laborales, o sea, el trabajador debe usarla a los únicos efectos de cumplir con las obligaciones que emanan del contrato de trabajo, ¿verdad? No se permite un uso extralaboral, pero acá la cuestión que se plantea es si el empleador puede acceder, si puede monitorear esa casilla laboral. Nadie discute de que el empleador no puede entrar, obviamente, en la casilla la personal del trabajador. Nadie puede entrar en una @hotmail, Yahoo, ¿verdad? O sea, la casilla personal del trabajador. Eso a nadie se lo ha planteado y a nadie se le ocurre. La duda es si la que es ¿verdad? Y la extensión es la de la empresa, o sea, ¿verdad? @Coca-Cola, si yo puedo entrar, ¿verdad? Si el empleador, en ese caso, si la empresa puede ingresar o monitorear esa casilla de correo electrónico. Ahí, en doctrina, hay una posición restrictiva, el ejemplo Giusio, Patricia Spivak, ¿verdad? Que en principio entienden de que solo pueden ingresar o se puede, digamos, interferir o conocer, controlar, monitorear, solamente con orden judicial o con la autorización expresa del trabajador. La posición amplia, en cambio, entiende que el empleador podría monitorear la casilla, o tiene derecho a monitorear, controlar la casilla laboral, y ahí exigen tienen que darse algunas condiciones, algunos requisitos. En primer lugar, que ese control se entiende que en principio sea generalizado, o sea, que no sea un control solamente a un trabajador, que no sea permanente, o sea, que no sea un control de todos los correos que ingresan, ¿verdad?, a la casilla del trabajador, que no sea, por lo tanto, selectivo, que no sea focalizado en un único trabajador, que sea generalizado y que sea advertido, o sea, que sea comunicado previamente. Estas son las tres condiciones, que sea generalizado, ¿verdad?, que no sea permanente y que sea comunicado previamente. Es decir, que los trabajadores estén en conocimiento de que pueden estar siendo controlados en su correo de tipo corporativo o laboral. Hay legislación en algunos países, como por ejemplo en Inglaterra, legislación muy criticada porque es muy amplia, ¿verdad? Permite un acceso muy amplio del empleador a la casilla de correo electrónico, casi sin condiciones, y en cambio, porque entiende que es propiedad de la empresa, y en cambio hay legislaciones más afiliadas al tipo de exigencias que acabo de mencionar, como es el caso de Alemania, de Holanda, ¿verdad? Países donde se admite el control del empleador, el monitoreo, con ciertas restricciones que son las que acabo de mencionar. En general también se admite en casi todos los países y por parte de la jurisprudencia que el empleador también puede monitorear o controlar o ingresar o interferir en un correo cuando hay una legítima o razonable sospecha de comisión de actos irregulares. Este es un ejemplo que, por ejemplo, ustedes lo van a encontrar en jurisprudencia extranjera. Típico ejemplo del Tribunal Constitucional de España, donde ha dicho el empleador puede monitorear, ¿verdad?, cuando, por ejemplo, entiende que hay una razonable y fundada sospecha de comisión de actos ilícitos. El caso que está mencionado ahí, el 186 del 00, es un caso en el cual un cajero había sospecha de que estaba en un banco robando dinero, ¿verdad? Entonces, ahí se le colocaron cámaras ocultas, en este caso, ¿verdad? Y además también se le chequeó, acá estaban las dos cosas metidas, el tema de cámaras ocultas y el caso de correo electrónico, ¿verdad? Entonces, se le interfirió su correo para ver si a través del correo se detectaba de que estaba se había cometiendo delitos. Bueno, en ese caso efectivamente a través de las cámaras, ¿no?, del correo electrónico se detectó de que había cometido un ilícito. Y ahí, como había razonable prueba de que estaba cometiendo ese ilícito, el Tribunal Constitucional dijo, bueno, acá hay una limitación, una restricción de la libertad, de la privacidad o de la intimidad. O sea, acá hay un interés empresarial legítimo, ¿verdad?, fundado en poder interferir en el correo electrónico, ¿verdad?, para conocer, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo con el uso del correo por parte del trabajador. Otro caso es el caso del Tribunal Supremo del Trabajo de Brasil, una sentencia del año 2005 que se menciona, donde dijo que se puede realizar cierto monitoreo, pero siempre que sea moderado, generalizado e impersonal. Otra vez, la idea esa de que no puede ser permanente, continuo, no puede estar focalizado en alguien porque eso podría ser de carácter discriminatorio. Sin perjuicio de ello,
y acá está presente un colega prestigioso de Brasil. Hay que mencionar que también a nivel de Brasil este es un tema controvertido, porque he leído jurisprudencia de tribunales regionales y también de varas, o sea, a nivel de juzgados de instancia, donde hay posiciones más restrictivas que entienden de que el empleador, ¿verdad?, justamente debe cumplir a rajatabla, digamos, y no puede interferir en ningún caso sin autorización judicial previa o el consentimiento del trabajador en el correo electrónico. Rápidamente, en Uruguay ustedes los casos los conocen, voy a mencionar 4. Por ejemplo, en un primer caso de una sentencia del Tribunal Tercero del año 2002, es justamente un caso en el cual se detectó que el trabajador le mandaba material pornográfico a través del correo electrónico a sus compañeros de trabajo. Bueno, ahí un trabajador lo denunció de eso a la gerencia, entonces se interceptó su casilla laboral, se despidió por mala conducta y ahí justamente una de las cuestiones que se discutía es si se podía utilizar esa prueba, ¿verdad?, que era la prueba del ingreso a la casilla de correo, o de lo contrario una prueba ilegítima, ¿verdad?, una prueba ilícita por haber violado la privacidad, la intimidad del trabajador, y el tribunal entendió en este caso que el empleador tenía derecho a acceder a la casilla para ver si estaba siendo utilizada de forma legítima o no. Otro caso del Tribunal Primero, ¿verdad?, del Tribunal Primero, pero del año 2004, entendió que en ese caso la empresa que había despedido al trabajador también por violar, en este caso, el deber de confidencialidad, era un caso en el cual el trabajador, ¿verdad?, había ingresado, era un caso en el cual el trabajador había ingresado en un correo electrónico de otro compañero, había impreso parte de la información que había allí, la había utilizado, y en ese caso entonces también el Tribunal Primero en ese caso entendió que no se habían utilizado las herramientas de manera legítima. En otro caso también nos encontramos en el cual se utilizó el correo electrónico para mandar no material pornográfico, pero sí una gran cantidad de información a terceros, amigos, a extraños, ajenos a la empresa, y en ese caso desbordó la capacidad, ¿verdad?, la capacidad que tenía el correo electrónico de la empresa, digamos, bloqueó el correo electrónico de la empresa, y también por eso fue despedido el trabajador, y el Tribunal Tercero otra vez entendió de que el empleador tenía derecho al contralor porque se había advertido de que había habido como yo decía, un problema en el uso del correo electrónico de todos los empleados, y que eso se había debido a que uno de ellos había utilizado, ¿verdad?, de manera abusiva, de manera descontrolada y desproporcionada, el correo electrónico para mandar, ¿verdad?, información fuera del ámbito laboral, o sea, información personal, a una cantidad de amigos, etcétera, y eso entonces se entendió que era notoria mala conducta. Y el otro caso es del tribunal, el cuarto caso que voy a mencionar es del Tribunal Primero y tiene la posición contraria, ¿verdad? Es un caso en el cual entendió el Tribunal Primero de que, a pesar de que había un manual de uso del correo electrónico que habilitaba el monitoreo, o sea, que advertía a los trabajadores sobre el monitoreo, entendió que el monitoreo que había hecho la empresa sobre el correo electrónico, ¿verdad?, había sido un control que violaba el artículo 28 de la Constitución, que, como ustedes recordarán, protege la libertad de comunicación y específicamente establece que no se puede interceptar comunicación dirigida a las personas, ¿verdad?, el correo. Y en este caso entendió el tribunal que, basándose en el artículo 28 de la Constitución y refiriéndose a la intimidad, a la privacidad como un derecho fundamental, y como no había habido, dice, ni autorización previa del trabajador, ni tampoco una autorización expresa, ni tampoco una autorización judicial, en ese caso entendió que había habido una intromisión ilegítima por parte del empleador. O sea, dijo, ni se le pidió a la justicia, ni se le pidió al trabajador la autorización. Acá tienen el ejemplo, entonces, de las dos posiciones. La del Tribunal Primero, que entiende que no se puede ingresar en la casilla de correo electrónico sin la autorización judicial o del trabajador, y la posición del Tribunal Segundo y del Tribunal Tercero, que entienden de que en ciertos casos se puede monitorear. Respecto del uso de Internet, en primer lugar, una aclaración que parece obvia. Como dice Juan Raso, no existe un derecho del trabajador a navegar por Internet, ¿verdad?, para libremente mirar cualquier tipo de página. Esto lo digo porque recuerdo que un profesor brasileño en el año 2003 vino a un congreso rioplatense, recuerdo fue invitado un profesor brasileño,
Y recuerdo que en esas jornadas que se realizaron en Punta del Este, él sostuvo, creo que en posición ampliamente minoritaria, hasta donde yo conozco, que el profesor, que aclaro que no es Esteban Malet, ese profesor brasileño en esa jornada sostuvo que había un derecho del trabajador a tener media hora libre por día a navegar por Internet por las páginas que él quisiera, salvo las que fueran de carácter pornográfico, porque entendía de que en la era del acceso, en la era de la tecnología no solamente confería un derecho al empleador, sino un derecho al trabajador y que podía esparcirse. Bueno, eso, como todos sabemos, no está reconocido en casi ninguna parte del mundo que yo conozca. No hay un derecho, como dice Raso, a navegar libremente por Internet y, por lo tanto, esta es una herramienta que solo puede utilizarse para navegar por las páginas permitidas y con el uso permitido por parte del empleador. Jurisprudencia. Bueno, un primer caso, por ejemplo, es de un profesional universitario empleado que durante horas de trabajo utilizó Internet para navegar por páginas pornográficas. Y ahí el Tribunal de Segundo Turno, en una sentencia publicada en el anuario del año 2010, que la sentencia que ustedes tienen ahí, entendió que el empleador legítimamente podía monitorear, ¿verdad?, el uso de Internet. Y bueno, y en este caso, en un monitoreo que no era de carácter permanente, que no era de carácter abusivo, desproporcionado, sino un control, digamos, de carácter aleatorio, esa es la palabra, un control de carácter aleatorio, encontró de que el trabajador había dedicado muchas horas del día a navegar por Internet, por páginas pornográficas, y cuando fue despedido entendió que esa prueba era lícita y no había violado la intimidad del trabajador. La posición contraria, en otro caso, por ejemplo, reciente del Tribunal Primero, otra vez, como verán, es un tribunal que tiene una posición diferente a los otros tribunales, en una posición, en una visión restrictiva, el tribunal entiende de que el empleador no puede realizar controles sobre Internet, salvo la autorización expresa del trabajador. En este caso, el empleador había ingresado en el Skype, ¿verdad?, en la comunicación que utiliza el trabajador para hablar con otro. Hablaban entre compañeros de trabajo, en horario de trabajo, y en esa comunicación el empleador detectó, ¿verdad?, que había hecho comentarios inapropiados respecto de directivos de la empresa, ¿verdad?, que hablaban mal de la empresa y de los gerentes y directores de la empresa. Entonces los despidieron por notoria mala conducta y, bueno, acá el tribunal entendió que esa prueba era ilegítima y expresamente dice eso es una violación de la intimidad, de la privacidad. Como dice ahí, es un derecho humano fundamental y el empleador no tiene derecho, salvo autorización judicial o autorización expresa del trabajador, a ingresar en el control de las páginas por las cuales recorrió Internet o, en este caso, ingresar en el programa de Skype. Contrariamente a lo que acabo de mencionar, en una sentencia publicada en el anuario del 2012, el tribunal primero, este mismo tribunal, entendió en otro caso, sin embargo, que un trabajador que había utilizado Internet y se comprobó que había descargado 171 archivos con imágenes y videos de contenido pornográfico, y lo que había ocasionado era que colapsara el servidor de la empresa. Entonces la empresa hizo, a través del ingeniero informático, hizo un control, ¿verdad? Y claro, al hacer el control se pudo detectar cuál era la computadora, o sea, de cuál era de los ordenadores que venía el problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior, por el cual yo entiendo que tal vez el tribunal acá cambió de opinión? Es que acá hizo un aviso previo en el que dijo, bueno, miren que el ingeniero va a revisar todas las computadoras, como lo comunicó previamente, porque además esa descarga generó un virus que a la empresa le ocasiona daños, que durante varios días no pudo trabajar con el ordenador, en fin, imagínense la cuestión. Entonces, en ese caso, como estuvo probado el perjuicio, bueno, además es un caso bastante grotesco, ¿verdad?, de violación, ¿verdad?, de elementales deberes de probidad y de normas de buena conducta. En el tribunal, en este caso, entendió sí que había habido un control de carácter legítimo. Pero tal vez, digo yo, la diferencia con el primer caso sea, entre otras razones, que el tribunal en este caso hubo una comunicación previa. No hubo autorización del empleado, pero sí hubo una comunicación previa a todo el personal diciéndole, mire que a raíz de esto vamos a monitorear qué fue lo que sucedió. Esto demuestra que la cuestión no es de carácter lineal, que a veces, ¿verdad?, hasta un propio tribunal, como verán, en un caso puede decir una cosa, en otro caso puede decir otro. Por lo tanto, no hay
digamos, jurisprudencia de carácter pacífico. Depende del caso concreto. Controles audiovisuales. Acá la pregunta es, bueno, ¿es lícito el control audiovisual? ¿El empleador puede colocar cámaras? ¿El empleador puede registrar las comunicaciones telefónicas? ¿El empleador puede colocar una cámara que tenga control visual y control auditivo? Bueno, otra vez, jurisprudencia primero extranjera. El tribunal, como yo decía, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, perdón, el Supremo Tribunal Constitucional de España, ha entendido en el caso que yo mencionaba hoy que cuando las cámaras están enfocando el puesto de trabajo de manera continua, eso viola la intimidad o privacidad del trabajador. Salvo, dice el tribunal, cuando eso pueda a su vez estar fundado en razones de seguridad muy claramente objetivadas y de imprescindible control por parte del empleador, pero con carácter general, dice el Tribunal Constitucional de España, por ejemplo, una cámara enfocando una línea de trabajo, ¿verdad?, en una fábrica, en principio, dice, eso sería un control permanente, ¿verdad?, visual sobre el trabajador que lesionaría la intimidad y privacidad del trabajador. Entonces, dice el tribunal, solo se aceptan cámaras, ¿verdad?, que no estén enfocando continuamente el personal, que no estén en las zonas de descanso o vestuarios, por supuesto en los baños, y que tenga fines estrictamente de seguridad y vigilancia. Por lo tanto, no se admiten las cámaras ocultas en España, salvo, como veíamos hoy, el caso de que haya una razonable sospecha de que se está cometiendo un ilícito. En el caso de Francia, la Sala Social de la Corte de Casación, ¿verdad?, ha entendido de que se pueden colocar cámaras, pero solamente por razones de seguridad, ¿verdad? Tampoco pueden ser cámaras que estén colocadas en lugares permanentes de trabajo. El ejemplo que se pone en el caso de Francia es en una oficina en la que están trabajando las personas. Imagínense, ¿verdad?, un administrativo que tiene una cámara delante. Bueno, ahí no hay ninguna razón de seguridad. En cambio, si es un banco y es una cámara que está enfocando a la caja, ahí el cajero, por razones de seguridad, va a tener que soportar una invasión a su privacidad, porque ahí está un valor por encima que es el de la seguridad, no solo del propio trabajador, sino la seguridad del banco, de los bienes de terceros, etc. Ahí tiene un ejemplo. Una cámara colocada en una oficina administrativa, en principio no tiene ningún tipo de razón de ser, o sea, no tiene una razón objetiva para que esté siendo colocada. En cambio, si está enfocando a las cajas en un banco y el cajero está siendo filmado continuamente, eso no sería considerado de carácter violatorio de la privacidad. Bueno, también en el caso de Francia, como ustedes verán, se exige el tema de la comunicación previa a los representantes de los trabajadores. O sea, las cámaras no pueden ser ocultas. En Uruguay, ustedes recuerden que la AGESIC tiene un dictamen, uno de los que yo conozco, ¿verdad?, los que está publicado en la página de la AGESIC, que ustedes recordarán que es un caso en el cual una persona contrata a un trabajador doméstico, ¿verdad?, y lo que consulta, lo que dice es que trabaja durante todo el día, que esta persona queda a cargo de su hijo menor, y consulta si puede colocar una cámara, ¿verdad?, en la cocina comedor de la casa, una cámara permanente. Y la AGESIC ahí analiza justamente jurisprudencia española, jurisprudencia italiana, ¿verdad?, y lo enfoca justamente analizando la jurisprudencia y doctrina española, y entiende de que en ese caso hay una contraposición de intereses y hay una contraposición de derechos, ¿verdad? El derecho justamente de los padres a razonablemente conocer y resguardar la integridad física, ¿verdad?, de su hijo, conocer, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo con su hijo, por lo tanto a proteger la esfera personal de su hijo, ¿verdad?, la integridad física, moral, etcétera, y por lo tanto a conocer qué es lo que puede estar pasando en su casa cuando están trabajando. No se olviden que es un caso en el cual están monitoreando al trabajador con una cámara, ¿verdad?, colocada en la cocina-comedor, donde ahí se desempeñan parte de las tareas. Y en ese caso la AGESIC entonces dijo, bueno, esto, en este caso puntual, entendemos que puede haber una restricción legítima a la privacidad o intimidad, y dice que se puede colocar la cámara aún sin el conocimiento del trabajador. Sí dice que hay que comunicarlo al trabajador, que tiene que saber que está la cámara, pero que no se necesita el consentimiento. O sea, es un caso en el cual el empleador puede colocar una cámara, no requiere el consentimiento previo, pero no puede ser oculta, ¿verdad? Es una cámara que tiene que ser avisado del trabajador. Y como ustedes saben, esto además, la AGESIC entiende así para los lugares públicos, ¿verdad? Ustedes vieron, bueno, que en todas las oficinas en general hay cámaras,
pero que cumplen con este tipo de finalidades, son de finalidad de seguridad, de vigilancia, y que tiene que estar colocado un cartel que diga: acá hay una cámara, señor, que lo está filmando. El repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT justamente admite, ¿verdad?, la colocación de cámaras siempre que, y volvemos a las exigencias de hoy, siempre que los trabajadores estén previamente informados, o sea, no sean cámaras ocultas, no estén enfocadas hacia los lugares de trabajo de forma permanente, no estén colocadas en lugares íntimos, vestuarios, comedores, ¿verdad?, los sanitarios, por supuesto, etcétera, etcétera, y tengan como finalidad exclusiva el resguardo de las personas, de los terceros, de los proveedores, de los usuarios y, ¿verdad?, de las instalaciones de la empresa. Dos palabras sobre el tema de los exámenes médicos. Acá lo que estamos planteando es si el empleador puede exigir la realización de exámenes médicos más allá del carnet de salud establecido por ley y por varios decretos. O sea, si el empleador puede decir: bueno, para este empleo o profesión especial exijo que un examen complementario para ver cuál es la aptitud física del trabajador. El típico ejemplo que se pone es de un trabajador que tiene que realizar tareas en altura, bueno, el del piloto, ¿verdad?, el del piloto de una compañía aérea, el del capitán del buque. O sea, en algunas tareas especiales en las cuales lo que está comprometido no es solamente la integridad física del trabajador, sino de terceros. Piensen en el piloto del avión, ¿verdad? Piensen ustedes en, no sé, el del camión del chofer de un camión, o el chofer de una empresa de transporte, el de un tren, en fin, en el cual puede estar también en juego la seguridad de terceros. Entonces, ahí lo que se plantea es si el empleador puede exigir algunos exámenes que detecten la aptitud psicofísica del trabajador, más allá del carnet de salud básico o de aquellos casos en los cuales hay, como ustedes saben, para conducir, por ejemplo, establecido por normas reglamentarias, un carnet de salud profesional, etcétera. Estamos hablando fuera de todos esos casos. La OIT, en el repertorio de recomendaciones prácticas sobre uso de drogas, alcohol, etcétera, justamente admite que en ciertos casos excepcionales el empleador pueda exigir algunos exámenes complementarios o exámenes de aptitud psicofísica, siempre que dice que los mismos no sean discriminatorios, o sea, que sean a todo el personal ubicado en la misma situación. Esto no es que se le tenga que pedir a todo el personal de la empresa, sino es a todos los que tienen la misma categoría, o sea, a todos los pilotos, a todos los conductores del tren, ¿verdad?, a todo el personal de la salud, a todas las enfermeras, a todos los médicos, o sea, todo el que está colocado en el mismo caso, sean gratuitos, o sea, se haga cargo el empleador, se garantice la confidencialidad de los resultados y esté fundado, ¿verdad?, digamos, justificado por el tipo de ocupación que realiza el trabajador, y ello sea para preservar la integridad no solamente del trabajador, sino de la comunidad laboral o de los terceros. O sea, reitero, son casos excepcionalísimos, donde los cuales se podría admitir, ¿verdad?, el que el trabajador realice un examen médico para ver su actitud psíquica o física, ¿verdad?, bueno, recordamos todo el triste caso del piloto alemán que estrelló el avión hace poco tiempo. Y bueno, recuerdan que ahí justamente se discutió justamente estas cosas, si se pueden hacer pericias psiquiátricas o psicológicas y con qué periodicidad se pueden realizar por parte de las compañías aéreas. Bueno, ahí está en juego justamente el tema de la privacidad y el tema del interés de la comunidad, de la seguridad de los pasajeros, etcétera, etcétera. O sea, se pueden realizar controles en casos excepcionales. Esa sería la respuesta. Consumo de cannabis. Como el tiempo es breve, voy a ir acá justamente abreviando. Esto está reglamentado, como ustedes saben, en un decreto de hace 2 años. Recuerden que ahí hay 2 tipos de controles que están admitidos, los controles de tipo preventivos y los de verificación puntual. Los de carácter preventivo, ¿verdad?, dice que deben ser aleatorios, no invasivos y adecuados a la realidad de la empresa, mientras los controles puntuales son aquellos que van realizado frente a un caso concreto en el cual hay razonable sospecha de que el trabajador consumió, ¿verdad?, marihuana o en horas de trabajo o antes de las horas de trabajo, pero ingresó a la empresa afectado por el uso de cannabis. Bueno, recuerden que en el caso de los controles preventivos, la normativa lo que establece es que para poder poner en práctica estos controles preventivos aleatorios entre los trabajadores, se debe acordar, dice previamente, con la comisión bipartita, ¿verdad?, con la organización sindical que funciona en la empresa, dice, o con la organización sindical de rama. Ahí el problema que hay, que está planteado, ¿verdad?, que no resuelve el decreto, es qué pasa cuando no hay organización sindical. Si en ese caso el empleador puede poner en práctica igualmente,
¿verdad? Cuando no existe ni sindicato de rama, ni sindicato de empresa. Bueno, además hay algunos que han tachado de inconstitucional o ilegal esta norma por justamente tener que ir a consultar al sindicato de rama cuando hay un sindicato en la empresa, y no voy a poder entrar en la legitimidad o no de esta norma. Simplemente recuerden que acá hay un decreto que habilita, y acá tiene un ejemplo, o sea, de un decreto que habilita controles que pueden invadir, en este caso, la intimidad. O sea, en este caso, referida al uso de cannabis y el efecto que puede tener durante las horas de trabajo. Bien. Sobre las bases de datos, y ya voy terminando en esta parte, sobre las bases de datos solamente recordarles que la Ley de Datos Personales del año 2008, que no es una ley referida a los trabajadores, sino a los ciudadanos en general, pero por lo tanto se aplica al trabajador en tanto ciudadano, dice que el trabajador tiene derecho a saber, ¿verdad?, que se está recogiendo información por parte del empleador y formando una base de datos, el típico ejemplo, el legajo, ¿verdad? O si el empleador está haciendo una base de datos sobre certificados de enfermedad o certificados de aptitud psicofísica o sobre evaluación de desempeño, en fin. Si el empleador está haciendo bases de datos de los trabajadores, el trabajador tiene derecho a saber que se están recogiendo datos, tiene derecho a acceder a esos datos, tiene derecho a que se rectifiquen, o sea, que se modifiquen, se actualicen o se supriman datos que puedan ser erróneos a su juicio, tiene derecho a impugnar las valoraciones personales que entiendan de que no son correctas, ¿verdad? Y hay toda una mecánica que está establecida en la ley y en los decretos reglamentarios. Y por último, hay toda una regulación en cuanto a cuándo el empleador puede ceder datos a terceros. Básicamente, solo se admite la cesión de datos a terceros bajo consentimiento del empleado, típico ejemplo, un banco, una cooperativa, cuando un trabajador va a sacar un crédito, bueno, ahí el trabajador dice, sí, te habilito a que entregues la información, de lo contrario, o cuando hay una ley, ¿verdad?, que expresamente dice, ¿verdad?, por ejemplo, que al BPS, bueno, se le suministra cuánto gana, qué cargo ocupa, ¿verdad?, o al Ministerio de Salud Pública a veces se da información sobre personal de la salud. Eso es porque hay leyes que habilitan al empleador a ceder información, incluso de datos sensibles, a terceros. Acá también se podrían hablar de las leyes sobre seguridad, sobre las leyes antiterrorismo, etcétera, etcétera. Para finalizar este punto, otras posibles invasiones a la intimidad, bueno, hay infinidad, no las voy a poder tratar todos, como dije, pero acá está la cuestión de si el empleador puede hacer test psicológicos, si puede hacer interrogatorios al personal. Acá lo único que les recuerdo, y con esto cierro esta primera parte, que tenemos legislado expresamente la prohibición de test de embarazo, que establece justamente la prohibición de exigir, ¿verdad?, a las trabajadoras la presentación de un certificado que diga que no está embarazada, ¿verdad? O sea, que compruebe cuál es su situación de gravidez. La norma, como dije hoy, no estableció ninguna excepción, con lo cual ahí lo que se discute es si podrían exigirse razonablemente, en los casos que yo decía, si va a ser una mujer policía y bueno, y la voy a mandar a una tarea operativa, bueno, si le puedo exigir a la policía, si le puedo exigir a la mujer si va a ir al frente de batalla y es militar, si se va a subir un avión, si va a trabajar en una sala de rayos X, si va a trabajar, ¿verdad?, en fin, en algún lugar donde pueda exponerse la integridad física de la trabajadora madre. Eso está resuelto en la ley. Y recuerden que respecto de los datos sensibles del trabajador, ¿verdad?, referidos, entendiendo por datos sensibles lo que refieren al origen racial o étnico, las preferencias políticas, las convicciones religiosas, la afiliación sindical, o sea, consultas o interrogatorios que le pueda realizar el empleador en una entrevista, por ejemplo, de selección de personal, sobre cuáles son su orientación sexual, su preferencia política, su afiliación sindical, eso en una selección de personal o en un interrogatorio, en una indagatoria que pueda realizar el empleador, eso violaría, ¿verdad?, la intimidad del trabajador. No voy a hablar sobre cuáles son las soluciones, eso lo dejo para el final porque es de carácter general. 2 o 3 palabras sobre la protección de la imagen del trabajador. Primero, ¿qué es la imagen del trabajador? La imagen del trabajador refiere al conjunto de rasgos que caracterizan ante la sociedad a una persona. A ver, en esto voy a ir rápido porque todos conocemos. O sea, cuando hablamos de la imagen de una persona, nos referimos, ¿verdad?, a la como dice Gamarra, a la representación, ¿verdad?, a los signos que caracterizan a una persona, a los signos de nuestra individualidad, ¿verdad? O como dice Howard, la imagen es uno de los signos que individualizan físicamente a la persona dentro de la sociedad. Y el derecho a la imagen es el derecho que tengo, ¿verdad?, a establecer cuándo, cómo y quién puede captar mi imagen y utilizarla. El principio general
es que la imagen de las personas y, por lo tanto, la imagen del trabajador no puede ser captada, no puede ser cedida, no puede ser utilizada por el empleador si no hay un previo consentimiento del trabajador. En Uruguay no tenemos una legislación laboral específica sobre el tema, con lo cual, en general, se entiende que se aplica el artículo 21 de la Ley de Derechos de Autor, la 9.739, que establece que el retrato de una persona no podrá ser puesto en el comercio de los hombres, ¿verdad?, sin el consentimiento expreso de la persona. O sea, para captar una imagen del trabajador, para poder utilizar la imagen del trabajador, comercializarla o cederla a tercero, se necesita el consentimiento expreso del trabajador. Eso es la regla de carácter general. La pregunta es, ¿puede haber algún caso en el cual no se requiera el consentimiento expreso? La doctrina uruguaya y la doctrina extranjera y la jurisprudencia ha entendido de que se podría entender que el consentimiento no debe ser expreso, o sea, no debe haber en un contrato del trabajo una cláusula o un documento especial que diga autorizo a que se utilice mi imagen con carácter comercial por parte del empleador, cuando se trata de una tarea, cuando se trata de un oficio o una ocupación en el cual la utilización de la imagen del trabajador es parte de la tarea. El típico ejemplo de esto, el presentador de televisión. El presentador de un canal de televisión está implícito en su tarea, ¿verdad?, que se va a utilizar su imagen y se va a utilizar en público, ¿verdad? Otro ejemplo es el del modelo publicitario. Justamente cuando le sacan una foto para hacer una campaña publicitaria, la modelo está implícito, ¿verdad?, que aunque ella no diga autorizo expresamente, está implícito que cuando se le paga es por eso, ¿verdad?, y está implícito en su remuneración el uso de esa imagen y además está implícito el consentimiento. Está implícito el consentimiento. O sea, se hace una excepción al artículo 21, ¿verdad?, mencionado recién, que dice que la autorización tiene que ser expresa. O sea que se entiende en general que en materia laboral se requiere el consentimiento expreso del trabajador, salvo cuando la ocupación u oficio lleve implícito esto que acabo de mencionar. En nuestro país esto, por ejemplo, lo ha mencionado un especialista en el tema justamente que acabamos de mencionar, Alamas, quien señala justamente que está implícito en el contrato, por ejemplo, de los deportistas, de los jugadores de fútbol, está implícito que se utilice su imagen cuando se transmiten partidos de fútbol y no pueden por ello cobrar aparte. Ahora, si un club de fútbol, ¿verdad?, después quiere utilizar su imagen para hacer una campaña de afiliación al club y para eso utiliza su imagen en un spot publicitario, ahí sí le va a tener que decir al futbolista, che, mirá, voy a utilizar tu imagen para hacer esta campaña publicitaria, pero para transmitir un partido de fútbol o una práctica, como dice ahí, eso no, porque está implícito, ¿verdad?, en la tarea que realiza el trabajador, que es jugar al fútbol, ¿verdad?, que es jugar al fútbol y que cuando se transmite, los partidos de fútbol ya se sabe que se transmiten, o sea que está implícito. Un ejemplo que hubo, por ejemplo, en España, muy interesante, es lo que dice la sentencia, un deshuesador de jamones, o sea, alguien que se dedicaba a cortar jamones, ¿verdad?, en la empresa, y que en este caso la empresa justamente quería hacer una campaña publicitaria. Entonces, la campaña publicitaria implicaba que le iban a sacar una foto en un lugar público en el que iba a haber prensa, en la cual, ¿verdad?, iba a estar la persona cortando el jamón, que es su tarea habitual, pero esa tarea habitual no la hacía en público, la tarea habitual se hace dentro de la empresa, ¿verdad?, dentro del ámbito de la empresa y no en público. Bueno, ahí justamente no se le pidió el consentimiento, no se le pagó por utilizar su imagen y el trabajador entonces después justamente entendió vulnerado su derecho a la imagen. El Tribunal Constitucional de España justamente en ese caso dijo que se había vulnerado su imagen, su derecho a la imagen, su derecho a la propia imagen, porque eso no formaba parte de sus tareas habituales. O sea, era tarea habitual deshuesar, pero no hacerlo en público y por lo tanto se requería el consentimiento expreso del trabajador. Y eso es jurisprudencia que se ha reiterado en el Tribunal de España. O sea, el Tribunal de España ha dicho que cuando son casos en los cuales la tarea o oficio lo lleva implícito, no requiere, ¿verdad?, el consentimiento del trabajador, en cambio, sí cuando, no requiere consentimiento cuando es parte de la tarea. En Uruguay hubo un famoso caso en el año 92, el caso Balmoral, en el cual el trabajador recepcionista del Hotel Balmoral justamente fue filmado y después se lo filmó trabajando y después eso se convirtió en un spot publicitario y en publicidad colocada en diarios de parte del hotel. Y ahí justamente el trabajador después reclamó pidió ante la justicia civil una reclamación de indemnización, una compensación por haberse utilizado su imagen
sin su autorización. Y acá en este caso se entendió, fíjense ustedes, es un caso en el cual claramente la tarea no lleva implícito que se utilice su imagen, porque en realidad el recepcionista, esa tarea no se hace en público, ni su imagen, ni lleva implícito en su contrato que la tarea y la imagen pueda ser después comercializada por parte del empleador, como el caso del modelo o el periodista de televisión. Pero en este caso entendió de que había habido un consentimiento tácito al haber posado frente a las cámaras sin decir nada. O sea, en este caso el tribunal lo que autorizó es que el consentimiento expreso no fuera escrito. Acá lo que se discutía es si el consentimiento, si había habido consentimiento o no había consentimiento. Y en este caso entendió de que no tenía derecho a reclamación porque había habido un consentimiento tácito por haber posado y no haber hecho ninguna reclamación hasta después que fue despedido el trabajador. Consentimiento tácito. Pero fíjense que en este caso la tarea no lleva implícito el uso de la imagen y comercialización del trabajador. Otro caso reciente del Tribunal Primero, una sentencia del año 2013 que ustedes tienen ahí citada, es el caso justamente de un periodista televisivo en el que pide una compensación aparte del sueldo pactado con la empresa y el tribunal lo descarta justamente por entender de que estaba implícito en el contrato de trabajo. O sea, entiende que la remuneración que se le pagaba al periodista, en este caso era un programa televisivo que era por cable, y en este caso entiende que ese programa que se transmitía a través de diversos cables no requería, no tenía el derecho el trabajador a exigir una remuneración adicional porque está implícita en la remuneración de su contrato de trabajo porque forma parte de la tarea para la cual fue contratado que se utilice su imagen, ¿verdad? Por ser un periodista televisivo. Bueno, como quiero hablar 2 segundos solamente del tema de la libertad de religión, hay otros aspectos como vestimenta, apariencia física, pero que son temas más transitados y que no los voy a tratar. 2 palabras sobre el tema de la libertad religiosa. En Uruguay, que yo conozca, ha habido un solo caso reciente, que es un caso de un trabajador del interior de fe adventista, en el cual justamente el trabajador trabajaba de lunes a sábado, en determinado momento se convierte a la fe adventista, que es una fe que, como ustedes saben, lo que establece es que, uno de sus preceptos es que no se puede trabajar desde el sábado, desde el viernes al caer el sol hasta el sábado al caer el sol. Entonces este trabajador se negó a trabajar los sábados, pidió un cambio de día de trabajo, el empleador se lo negó, o sea, pidió no trabajar el sábado, el empleador le dijo que no, el trabajador empezó a faltar y la empresa lo empezó a sancionar. Lo que hizo el trabajador entonces fue una acción de amparo, pidiendo justamente al empleador, al juez, que le ordene al empleador a que se respete su libertad de religión, ¿verdad? Y en ese caso se obliga al empleador a trasladar el día de trabajo y a que no se lo sancione, ¿verdad? A que se le permita no ir a trabajar los días sábados. Específicamente lo que dice esta persona es que profesa la fe adventista y conforme a ello, tal cual lo establece en la interpretación que realiza de los textos sagrados, en particular del 4.º mandamiento, ¿verdad?, del Corán, el 7.º día de la semana, que es el sábado, ordenado para el día de descanso, y por lo tanto pide que se lo proteja en su libertad de religión, que no se lo sancione más y que se le permita un traslado del día de trabajo. El Tribunal de Apelaciones, esto se rechazó en las 2 instancias, esta acción de amparo, ¿verdad? Se rechazó en el juzgado de Fray Bentos y se rechazó en el Tribunal Tercero. El Tribunal Tercero, la verdad que no es demasiado explícito, pero lo que entiende es que no hay una ilegitimidad manifiesta porque entiende que no hay un derecho a solicitar, no hay un derecho del trabajador a solicitar el cambio de día de trabajo, o sea, no hay un ius variandi a favor del trabajador. El empleador sí puede cambiar, pero no el trabajador. Y entiende además que ahí dice algo así como que si el empleador tuviese que contemplar la religión de cada uno, en ese caso se generaría un desorden en la organización de la empresa, ya que uno diría, bueno, yo no trabajo los lunes porque soy de tal religión, yo no trabajo los martes porque soy de tal otra, y de esa manera se podría generar una perturbación. Entonces dice, ahí debe ceder la libertad, o hay una restricción a la libertad de religión frente a otros intereses empresariales, ¿verdad?, en la organización de la empresa, en el poder de organización, etc. Y culmino, en los 30 segundos que me quedan, mencionando 2 casos en Europa. Uno es reciente, del año 2013, ya termino, Leticia, en los 30 segundos que me quedan, que es el caso Ebeida contra el Reino Unido. Es una sentencia del 15 de enero del 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la compañía aérea British Airways. Claro, recuerden que en este tipo de proceso internacional el demandado siempre es el Estado, ¿verdad? No son demandados las empresas. Por eso está demandado el Reino Unido. Y en este caso, es la compañía aérea British Airways lo que hizo fue una reglamentación del uso de uniforme.
y de objetos personales. Entonces lo que dijo es, básicamente, por sintetizar, bueno, no se pueden tener ningún tipo de símbolo religioso de las personas que trabajan en atención al público, ya sea atención al público en la parte de ventas, atención al público en los aeropuertos o arriba del avión. En este caso, entonces, era una persona que utilizaba un colgante en el pecho con una cruz religiosa, con una cruz católica, en este caso una persona de fe católica, cristiana, se presenta entonces ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendiendo de que estaba violado su libertad de religión. Y el tribunal en ese caso entiende que hay la sentencia es muy extensa, lo que dice es que hay una manifestación interna y otra externa de la libertad de religión, que es un derecho reconocido en la Convención Europea de Derechos Humanos, entre otras normas, y lo que dice es que si bien hay legítimos derechos empresariales de proyectar una imagen corporativa y la empresa tiene derecho a establecer ciertos criterios sobre cómo debe utilizarse el uniforme y qué tipo de uniforme se debe utilizar, etcétera, etcétera, por un tema de imagen corporativa, entiende que en el caso fue desproporcionada e injustificada, dice, y les pido que retengan esta expresión, dice, impone una carga excesivamente onerosa, porque no impone, al revés, porque no impone una carga excesivamente onerosa para la empresa. Dice el tribunal, esa exigencia de que no se utilice, ¿verdad?, el símbolo religioso y que de esa manera identifique con una fe religiosa a ese funcionario, a ese trabajador, dice, no le impone a la empresa una carga excesivamente onerosa y por lo tanto dice que entiende que es desproporcionado y ordena a que cambie el reglamento, ¿verdad?, a la empresa British Airways. Otro caso que es el caso Chaplin, también contra el Reino Unido. En este caso se trata de un hospital público de Londres en el cual establece en la normativa, o sea, también hay una reglamentación interna, sobre objeto de usos personales al personal de enfermería, o sea, sobre el tema de uso de joyas, de justamente relojes, colgantes, y esto lo hace más que nada por un tema de seguridad del paciente, ¿verdad? El uso de colgantes, en fin, de anillos, y establece justamente que no se puede utilizar ninguna de estas cosas en el horario de atención al paciente. Otra vez, el trabajador que se siente agraviado por la utilización de un colgante con una cruz, etcétera, se presenta frente al Tribunal Europeo y en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende lo contrario, que la restricción hecha por el hospital público, la libertad de religión, es justificada porque entiende que ahí hay un valor supremo que entra en juego, ahí hay una colisión, dice, entre la libertad religiosa de los funcionarios y la protección a la salud, el derecho a la salud y la protección de la seguridad de los pacientes, ¿verdad? Y entiende, por lo tanto, de que en ese, ¿verdad?, equilibrio de valores de derechos debe primar la seguridad de los pacientes. Y el último caso es un caso de Dalab contra el gobierno de Suiza. Es una maestra de una escuela pública en la cual usaba el hijab durante el horario de trabajo, ¿verdad? Utilizaba una vestimenta que obviamente transmite cuál es la religión de esta persona, y el Tribunal Europeo otra vez entiende que ahí entra en colisión la libertad religiosa de esta trabajadora musulmana, funcionaria musulmana de una escuela de Suiza, con, dice, la neutralidad educativa pública, la laicidad del Estado, y entiende en ese caso que la escuela pública, el Estado, tiene derecho a restringir a que los maestros o los funcionarios tengan símbolos religiosos porque debe preservarse la laicidad del Estado y la neutralidad educativa. Y por lo tanto puede impedir que símbolos religiosos sean utilizados durante horas de trabajo. Concluyo entonces señalando y excediéndome en 3 minutos que en todos estos casos, en definitiva, van a ver ustedes que muchas veces se resuelve con un tema de compatibilizar las libertades y derechos de la empresa con las libertades y los derechos de los trabajadores. Y en general los tribunales constitucionales, los tribunales de justicia, los juzgados laborales, la doctrina, en general la jurisprudencia dice, bueno, estos casos hay que buscar una ponderación, hay que buscar un equilibrio. Por un lado hay que tratar de que ningún derecho se sacrifique de manera absoluta, en la medida de lo posible. Hay que tratar de ver si las medidas empresariales fueron fundadas, fueron objetivas, como el caso de la escuela pública o del hospital público. Hay que ver si hay un interés público, si hay un interés general, si hay un interés objetivo. Hay que ver cuáles son los bienes de otros que pueden estar siendo
tratado de salvaguardar, de ser resguardados, protegidos, qué otros intereses de terceros pueden estar en juego, y en definitiva dice se debe ponderar cuál fue la idoneidad de la medida, la necesariedad y la proporcionalidad. Entonces, en este juego de intereses, en esta ponderación y equilibrio de intereses, como verán, en algunos casos los tribunales sacrifican la libertad de religión, la libertad de imagen, la libertad de privacidad o de intimidad, y en otros casos el que sacrifican es el derecho o la libertad de control de la empresa. Muchas gracias.